A continuación presentamos la escuela dominical, esta vez a cargo de nuestra hermana Erika de Holzberg. Hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buen día. Es un gusto para mí y un privilegio el dar la lección del día de hoy, la cual lleva como título, Somos una comunidad de adoradores. Nuestras bases bíblicas las vamos a tener ubicadas en Lucas, Hechos, Colosenses y Santiago. El pensamiento central. Uno de los privilegios de la iglesia y que es a la vez un deber cristiano para la vida devocional es alabar el nombre del Señor con cánticos. Nuestro texto áureo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Lucas 19:38. Los objetivos de esta lección: entender el propósito de la alabanza a Dios, analizar el poder, la alabanza en medio de las pruebas y servir al Rey con el mismo placer con el que le cantamos. El Rey merece toda la alabanza de su pueblo. Lucas 19, del 28 al 44. En este capítulo, Lucas narra el último recorrido misionero que hizo Jesús por las provincias orientales de Decápolis y Perea, junto a una numerosa multitud. El maestro se dirigía de Jericó a Jerusalén porque ya se acercaba la Pascua. En esta Pascua fue la última que él compartió con sus discípulos y en la cual fue llevado a la cruz. La omnisciencia de Jesús prueba su divinidad. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. En muchas de las situaciones y de las narrativas se mencionan los nombres de las ciudades, los pueblos, las aldeas, como es el caso de Betfagé y de Betania. Y es no solamente con el propósito de ubicarlas geográficamente e imaginarnos la distancia que puede existir entre unas y otras, sino es para que recordemos los sucesos que acontecen en algunas de ellas, como es el caso de Betania. Betania era la ciudad natal de Lázaro, María y Marta. Y todos recordamos el milagro maravilloso que sucedió en la vida de Lázaro. El Evangelio de Juan narra el momento de la resurrección de Lázaro. Este fue un evento tan maravilloso que mucha gente fue testigo de ello. Y por esa y por muchas razones, por muchos milagros, era que la multitud seguía al Señor. Los discípulos estaban dispuestos a seguir lo que el Señor les había encomendado. La omnisciencia de Jesús hizo posible que les anticipara a los discípulos lo que sucedería. Y en efecto, así sucedió. Este acontecimiento basta para que nosotros, como siervos de Dios, obedezcamos su palabra sin cuestionar nada. Muchas veces nos perdemos la oportunidad de participar en eventos importantes por nuestra incredulidad, porque nosotros anticipamos nuestra lógica
y nuestra lógica no concuerda con con los mandatos de Jesús. En esa ocasión, los discípulos pudieron haber argumentado que era ir contra las leyes civiles el tomar algo sin el permiso de su dueño. Pero la omnisciencia de Jesús pudo ver y saber lo que sucedería, pero su omnipotencia hizo que los dueños del asno no pusieran ningún obstáculo para que los discípulos cumplieran con esa tarea. La profecía cumplida demuestra que Él es el Mesías. Lucas 19, 35, 38 y Zacarías 9, 9. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Los discípulos y la multitud que lo seguían arrojaban sus mantos al paso de Jesús. Tender los mantos por el camino era una manera de honrar a ciertos dignatarios, como fue el caso de Jehú, cuando fue proclamado rey de Israel. Eso lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 9:13. El profeta anticipó este acto de regocijo y alabanza. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Era la costumbre de los reyes cabalgar en un asno blanco como símbolo de realeza y majestuosidad. Lo que vemos es el cumplimiento de la profecía, la venida del Mesías. Jesús entró como príncipe de paz, montado en un asno, no en un caballo de guerra. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. La verdad es que los generales persas y griegos, todos los conquistadores de los pueblos, llegaban en caballos enormes, entrenados para la guerra. El príncipe de paz llegó en un asno, montado en un asno, un animal de carga. Pero con esto nos enseñan que su triunfo universal empezó en una atmósfera de humildad, paz, gozo y fe. La gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo 21:9. Nosotros también, como aquella multitud, somos siervos del príncipe de paz, y nuestra misión es llevar el mensaje de salvación. La alabanza alegra al Señor, la maldad la entristece. Lucas 19 del 39 al 44. Al enemigo le disgusta que el pueblo alabe al Señor. Cuando la multitud llena de júbilo prorrumpió estruendosamente en alabanzas y hosanas a Jesús, el Hijo de David y Rey de los cielos, los enemigos se llenaron de celo y enojo. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Aquí podemos darnos cuenta que aquellos fariseos estaban entre la multitud, pero no se sentían parte de ellos.
con estas palabras, tus discípulos. Ellos no se sentían discípulos del Señor. Ellos estaban en medio de aquella multitud, como hoy en día en muchas congregaciones, por no decir que en todas. Hay mucha gente que se siente de esa manera. Hay mucha gente que está dentro de la congregación, pero no se siente parte de la congregación. Hay mucha gente que escucha y habla de los hijos de Dios, pero realmente no encuentran el significado que es ser hijo de Dios. Es muy importante entender el por qué y cómo es que hacemos las cosas, cosa que los fariseos lo seguían simplemente por curiosidad, por ver qué era lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que sucede hoy en día. Mucha gente llega a las iglesias por curiosidad, para ver qué es lo que hay ahí, pero no con la intención de aprender. El diablo no tiene autoridad para detenernos. También hay que notar que aunque los fariseos eran maestros de la ley judía, no se consideraban capaces de poder reprender a los que alababan a Jesús. La autoridad viene solo de Dios. Los enemigos del evangelio no tienen poder. Ellos quisieran hacernos daño y evitar que alabemos al Señor, pero no lo lograrán. Jesús defendió a los que alababan diciendo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Es interesante ver cómo estos no se identificaron como los discípulos del Señor. La victoria es nuestra y la ganamos con alabanzas, no con armas. El apóstol Juan escribió, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. A Jesús le entristece la incredulidad, la escena de Jesús llorando por la ciudad de Jerusalén pudo haber sucedido en otro momento durante esa semana. Sin embargo, Lucas la coloca seguida de la entrada triunfal en medio de júbilo y las alabanzas para establecer un contraste entre la multitud que recibe a Cristo y la ciudad que lo rechaza. En el corazón de Jesús vemos la alegría con que recibió las alabanzas de la multitud, sabiendo que era el cumplimiento de la profecía. Pero también lo vemos expresar con una tristeza profunda y lamentarse por la dureza espiritual de la ciudad de Jerusalén. En otra ocasión podemos recordar que el Señor lloró, y esa fue cuando llegó a la casa de Lázaro, María y Marta. Él había fallecido. El Señor se conmovió y lloró, pero él no lloró porque Lázaro hubiese muerto, porque en su omnisciencia él sabía que él podía darle vida nuevamente. El Señor lloró por la incredulidad de Marta y de María, porque ellas habían participado de muchas situaciones en las que pudieron conocerlo, en las que pudieron estar cerca de él y saber que para él no hay nada imposible. Su confianza no estaba puesta en el Señor. Y es por eso que él lloró. Es lo mismo que sucede en esta situación. El Señor lloró de ver la incredulidad de los judíos. A él le entristeció la ceguera espiritual de los judíos. Y es por eso que les dijo, si también tú conocieses, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Aquí vemos que el Señor menciona tu paz.
Era una paz para aquellas personas. Era un regalo que el Señor les estaba dando y se lo estaban perdiendo. La paz verdadera y duradera con Dios solamente viene mediante la fe en Cristo Jesús. Los judíos disfrutaban de una paz temporal, una paz imperfecta bajo el dominio de los romanos. Lo efímero de esa paz lo demuestran los sucesos demoledores en su incredulidad. Los judíos no pudieron abrir los ojos y ver lo que estaba sucediendo. Se perdieron la oportunidad de recibir ese regalo maravilloso como es la salvación. Ellos perdieron la oportunidad de haber participado, de darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Y es por eso que sus ojos estaban cerrados. La alabanza produce resultados maravillosos. Esto lo encontramos en Hechos 16, del 22 al 26, Colosenses 3, del 16 al 17 y Santiago 5, versículo 13. La alabanza puede conducir a la libertad. Una de las historias más conocidas del Nuevo Testamento es la experiencia que vivió Pablo, Silas, Timoteo y Lucas en Filipos. Es la conversión de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y cuando sus amos se dieron cuenta que ya no iban a tener la misma fuente de ingresos por la conversión de esta muchacha, se indignaron tanto que tomaron a Pablo y a Silas y los llevaron al tribunal, acusándolos de alborotadores de la ciudad. Los habían azotado duramente, los encerraron en el calabozo de más adentro y les aseguraron los pies en el cepo. De esa manera nos podemos dar cuenta que ellos estaban prácticamente inmóviles. Sin embargo, todo cambió cuando a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos pasaron ahí en la oscuridad y la humedad de la cárcel varias horas, sufriendo mucho dolor físico por los golpes que habían recibido, aguantando hambre y sed. Pero yo creo que lo que más les dolía era la humillación que habían sufrido. Eran un dolor que ellos tenían en el alma y nos podemos preguntar, ¿de dónde saca fuerzas una persona para orar y cantar alabanzas a Dios después de tanto sufrimiento? Esos son momentos y situaciones que el diablo usa para desalentar a los hijos de Dios. Hoy en día nos damos cuenta que atravesamos por diversas dificultades, por diversas tribulaciones, por momentos como los que hoy en día pasamos en el ambiente. Podemos tener problemas físicos, de salud, podemos tener problemas económicos, falta de dinero, falta de trabajo, problemas sentimentales, como es la soledad, como es la falta de amor, como es la falta de atención. Pero cuando tenemos nuestra confianza y nuestra fe está puesta en el Señor, nada ni nadie va a impedir que podamos orar y alabar al Señor con regocijo, porque ninguno de esos problemas va a ser obstáculo para que nosotros sigamos estando agradecidos con el Señor, porque aún en medio de la tribulación, aún en medio de los obstáculos, el Señor ha permitido
que nosotros tengamos vida hasta el día de hoy. El Señor ha permitido que tengamos la oportunidad de recibir ese regalo maravilloso que Él con su sangre pagó por nosotros. Y es por ello que dijo estas palabras: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Mateo 5:10 al 11. Lo importante es que aquellas alabanzas que salían posiblemente de gargantas secas y de bocas adoloridas eran cantos que se escuchaban como cantos angelicales. Así los recibieron los presos de aquella cárcel en Filipos. Se escuchaban los cantos de estos evangelistas como clamándole al Señor por libertad, cosa que no hicieron, porque ellos recibieron aquella prueba como una ofrenda al Señor. Ellos pasaron sobre aquella tribulación con gozo, y es por eso que con su canto le daban gracias al Señor, y el Señor los escuchó. Y tanto fue así que la respuesta fue con un terremoto, un temblor que sacudió aquella ciudad y muy especialmente las paredes de aquella cárcel. Tan fuerte fue aquel temblor de tierra que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza enriquece a los creyentes. Yo me quisiera detener un poquito a analizar si es de esa manera que nos sentimos cuando tenemos problemas, encerrados en nuestro propio criterio, encerrados en una cárcel que no nos deja vivir. El Señor pagó el precio de nuestra liberación. Y es por eso que la alabanza enriquece a los creyentes. Colosenses 3, del 16 al 17. Pablo escribió esta carta a los colosenses desde Roma cuando se encontraba prisionero. Llevaba alrededor de 2 años. Aparte de dedicar un buen espacio a la epístola para corregir las doctrinas falsas y las filosofías griegas que se habían introducido en la iglesia, el apóstol los orienta sobre el culto y la adoración. Después de exhortarlos a dejar lo malo y vestirse de la misericordia, humildad, mansedumbre, paciencia y una actitud de perdón entre sí, y tras enfatizar el valor insuperable del amor cristiano y la paz de Dios, les habla del lugar de la alabanza en la vida cristiana. Esto debe de ocupar un lugar primordial en nuestras vidas. En el versículo 16 aborda el tema de las actividades cristianas de la iglesia para el desarrollo de los creyentes. Primeramente se refiere a la palabra de Cristo. Pablo nos enseña que en cualquier culto lo primordial debe de ser la palabra del Señor. No puede existir un culto sin que se exprese, sin que reflexionemos, sin que se exponga la palabra del Señor. Porque como dice Hechos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué significado tan importante el que tiene la palabra del Señor. Todos sabemos que la palabra del Señor es útil para enseñar, para exhortar, para reflexionar, para corregir, aunque muchas veces no nos guste la forma en que nos corrige. La palabra del Señor es justicia y nos instruye. En segundo lugar, el apóstol presenta el asunto de la música en el culto al Señor. La alabanza a Dios aumenta la felicidad. Santiago 5:13. Lo poco que sabemos de Santiago es que él era hermano de Jesús por el lado materno. Él fue pastor de la iglesia de Jerusalén y fue un predicador práctico en sus enseñanzas, no como Juan o como Pablo, que eran teólogos en la materia. Él como pastor estuvo interesado en dar instrucciones detalladas sobre la vida familiar a los cristianos y también en el aspecto devocional. Lo primero que recomienda en forma de pregunta y respuesta es: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La oración es el recurso inmediato y eficaz para cualquier aflicción en la vida cristiana. Seguidamente el pastor señala: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. La alabanza a Dios ejerce una influencia notable en los sentimientos del cristiano. Para que nuestra alegría no sea efímera y se desvanezca en un momento, debemos aprender a cantar. No es para repetir los mismos cantos una y otra vez, porque nos sucede hasta con la misma palabra. Leemos los mismos capítulos, las mismas historias una y otra vez. Y para muchos será tedioso o será repetitivo. Pero en cada una de las ocasiones, cuando leemos la palabra del Señor, encontramos algo nuevo, encontramos un mensaje, encontramos consuelo, encontramos palabras de aliento. Es lo mismo que sucede con la alabanza. La alabanza no es solamente el repetir una y otra vez los mismos cantos, es darle vida a esas palabras que salen de nuestro corazón, es darle una intención. No es detenernos a pensar cómo nos escuchen, como nos llaman muchas personas, los aleluyas, los escandalosos. Es porque cuando le alabamos al Señor, lo hacemos de tal manera que no estamos pensando en las personas que están a nuestro alrededor. Si nuestra voz es la más adecuada o si es una voz perfecta para dedicar un canto. No está en la voz, está en la intención, está en nuestro sentimiento al decirle al Señor cuánto lo amamos. Al decirle al Señor con palabras de gratitud que lo amamos. Eso es darle vida a la alabanza. No es cantar por cantar. No es un día más de alegría, de gozo. Es un día de darle vida, pero una vida en Cristo Jesús. Hoy el Señor nos da la oportunidad de vivir libres, como fue en aquel momento de la historia que leímos. El Señor no solamente liberó a aquellos evangelistas, el Señor liberó también al carcelero
Y pues muchos me dirán, el carcelero no estaba preso. Por supuesto que el carcelero no estaba preso. Pero al haber escuchado, al haber sentido en su corazón, él aceptó al Señor como su Salvador. Y es por eso que no fueron libres solamente los presos que se encontraban en ese lugar. Fue libre también el carcelero y fue libre también su familia al recibir al Señor, porque ellos también se bautizaron. Esta es la libertad que el Señor hoy nos ofrece, que podamos alabarlo, que podamos buscarlo, pero con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a recibir su palabra, pero su palabra pura, la esencia que encontramos en su palabra. A escuchar ese mensaje maravilloso que el Señor trae para cada uno de nosotros. No es simplemente leer, no es simplemente cantar, no es simplemente asistir a un culto más o recibir el día domingo como un día más para congregarnos. Es el sentido que cada uno tengamos, es la comunión que cada uno tenemos con nuestro Señor. Eso es lo importante. Si no, mis hermanos, estamos perdiendo el tiempo porque no lo estamos aprovechando al máximo. El Señor hoy nos ofrece una vida plena, una vida llena de gozo, una vida llena de paz, una vida con libertad, una vida llena de amor. Y por último, la alabanza prolonga la alegría. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.